Soy chico, nací en el barrio, vine de la calle, vine buscando un sueño para salir adelante con mi familia. Yo quiero salir adelante y yo quiero luchar. Estás viendo las últimas imágenes con vida de un cantante guatemalteco. El 15 de mayo de 2024 salió para realizar una presentación privada en un sector controlado por pandilleros. Caminó por la calle, entró al lugar acordado y desde ese momento se perdió todo contacto con él. La invitación, según la principal hipótesis de las autoridades, no era lo que parecía. Horas después comenzó la incertidumbre y días más tarde, el caso estremeció al país. Esta es la reconstrucción de su historia. Te invitamos a ver el siguiente caso hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Farruko Pop. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad, traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Arturo y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Jorge Sebastián Pop Chocoj, mejor conocido como Farruko Pop, nombre con el que lo llamaremos en adelante, nació el 20 de octubre de 2006 en la costa caribeña de Guatemala y formaba parte de una comunidad originaria de esa región. Aquella pequeña aldea donde creció Farruko era una zona rural, agrícola, donde la pobreza no era una excepción, sino parte de la vida cotidiana. Su familia no escapaba a esa realidad. Desde muy pequeño, entendió que en su casa cada día contaba y que el trabajo en el campo no era una opción, sino una necesidad. Dado que los recursos eran escasos, eso terminó afectando directamente su infancia y su educación. Para su familia, un día en clases podía significar un día sin ingresos y a veces incluso un día sin comida. Así que, siendo apenas un niño, Farruko dejó la escuela primaria y comenzó a trabajar en el campo. En suma, en una comunidad como aquella, el destino suele estar escrito de antemano: nacer, crecer y morir trabajando la tierra. Pero Farruko soñaba con algo distinto, porque desde pequeño sintió una conexión profunda con la música. Las canciones eran su escape, lo que le alegraba los días más duros. Y poco a poco empezó a imaginar que él también podía crear esas melodías que tanto lo hacían sentirse vivo. Fue así como, con la llegada cada vez más accesible de los teléfonos celulares e internet, encontró una ventana inesperada. Comenzó a subir videos mostrando su vida y su pasión por la música. Así nació Farruko Pop, el nombre con el que empezó a darse a conocer en redes sociales. Lo que al principio parecía un simple intento por divertirse, fue creciendo. Cada video atraía a más personas. Poco a poco se formó una comunidad que compartía sus clips, comentaba y pedía que alguna productora le diera una oportunidad. Una plataforma de videos cortos, capaz de viralizar contenido en cuestión de horas, se convirtió en su mayor aliada y, por primera vez, Farruko vio una posibilidad real de cambiar su destino. Pero su punto de partida era extremadamente difícil. Muchas personas creen conocer la pobreza porque no pueden comprar ciertos lujos, pero la realidad de este muchacho era mucho más dura. Él no podía darse el lujo de dejar de trabajar un solo día, porque ese día podía significar no comer. Además, su lengua materna no era el español, sino el quechua, una lengua indígena. Eso, sumado a la falta de formación académica, hacía que le costara expresarse con fluidez. Las críticas no tardaron en llegar. Algunos lo llamaban ignorante, otros se burlaban de su forma de hablar o de su aspecto físico. Le decían que aceptara su lugar, que regresara al campo, pero Farruko no estaba dispuesto a rendirse. A los 17 años tomó una decisión radical: dejar su aldea para perseguir su sueño. Así, con la bendición de su familia, algo de dinero y una mochila como único equipaje, emprendió viaje hacia una ciudad ubicada al norte del país, donde no solo no tenía contactos,
sino ni siquiera un lugar asegurado donde dormir. El trayecto fue largo, por caminos sin pavimentar y sin garantías de nada. Durante ese tiempo pasó hambre y frío. Durmió en condiciones precarias y enfrentó la incertidumbre de estar completamente solo. Sin embargo, esa misma historia de sacrificio comenzó a generar más atención en redes. Muchos empezaron a verlo como alguien que realmente estaba luchando por su propósito. Fue entonces cuando una productora local decidió apostar por él. No se trataba de una gran disquera internacional, sino de un estudio que también estaba intentando abrirse camino impulsando nuevos talentos. Desde el principio entendieron que Farruko ya movía audiencia por sí solo, así que comenzaron a documentar cada paso con una cámara siempre encendida. Sin embargo, convertirlo en cantante no era tan simple como darle un micrófono y subirlo a un escenario. Farruko tenía mucho por aprender. No dominaba teoría musical y le costaba incluso leer con fluidez mientras cantaba. El productor, no obstante, asumió el reto de formarlo, aunque el tiempo jugaba en contra. En redes sociales, la audiencia exigía resultados inmediatos. Su primer lanzamiento llegó en febrero de 2023 y fue una versión de una canción que ya era ampliamente conocida. La elección no fue casual. Meses después, cuando el intérprete original se presentó en Guatemala, el movimiento en redes logró que aquel cover llegara hasta sus oídos. El resultado fue inesperado. Farruko fue invitado a subir al escenario durante un concierto, marcando uno de los momentos más importantes de su corta carrera. Aquel instante, en el que cantó frente a cientos de personas por primera vez, parecía confirmar que el sacrificio había valido la pena. Pero detrás de las cámaras, la historia era más compleja. Lejos de su familia, viviendo bajo constante exposición y recibiendo críticas diarias, el joven estaba agotado. Y ese estado comenzaba a pasarle factura. Y si bien las vistas crecían, su estabilidad emocional no necesariamente lo hacía. 4 meses después de haberse marchado, Farruko regresó a su aldea. El reencuentro con su familia fue profundamente emotivo, y él volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su música, sino por un video conmovedor en el que presentó a sus seres queridos ante sus seguidores. En esas imágenes quedó al descubierto el fuerte lazo que los unía. Sus abuelos, al ver cuánto había avanzado en tan poco tiempo, no pudieron contener la emoción. El clip, que superó el 1.000.000 de reproducciones, mostró el momento en que su abuela lo abrazó y le dijo que se sentía feliz por todo lo que había logrado. Entonces, mirando a cámara, Farruko aseguró que desde que se convirtió en creador de contenido, tenía una oportunidad real para perseguir su meta. Además, Farruko mostró la sencillez de su hogar. Las reacciones no tardaron en llegar. Cientos de mensajes celebraban su crecimiento, y muchos admitían que la escena los había conmovido hasta las lágrimas. Aún así, él volvió a la ciudad, donde la productora seguía confiando en su potencial. Pero la viralidad no siempre se traduce en ingresos. La plataforma no pagaba lo suficiente, y muchos de sus videos eran versiones, lo que dificultaba la monetización. Y aunque intentaron generar ingresos con publicidad local, el mercado era limitado. Mientras tanto, las críticas crecían. Algunos decían que ya era mayor para seguir intentándolo. Otros aseguraban que no había logrado nada. Incluso hubo quienes afirmaban que les daba vergüenza que representara a Guatemala. La línea entre artista y meme iba haciéndose cada vez más delgada. Muchos se preguntaban si Farruko realmente quería ser un músico serio o si estaba siendo impulsado como personaje viral. Para convertirse en artista profesional, tarde o temprano tendría que dejar el tono humorístico que lo había hecho famoso. Pero hacerlo también implicaba el riesgo de perder audiencia y quedarse sin ingresos. A pesar de todo, su rostro empezó a ser reconocido incluso fuera del país. Un video de Maluma, reaccionando a uno de sus covers, se volvió viral. Pero la fama, como es sabido, no es sinónimo de tranquilidad. Y en su caso, la prueba más clara fue cuando en diciembre le tocó pasar las fiestas lejos de su familia, lo que lo afectó profundamente. En enero de 2024, Farruko no solo anunció que se retiraba de las redes, aseguró que ya no volverían a escuchar su voz. Muchos pensaron que esa sería su despedida definitiva, pero semanas después reapareció, decidido a continuar. Detrás de su aparente optimismo, era evidente que necesitaba orientación.
Repetía que las críticas no le afectaban, pero las mencionaba constantemente. Su familia le pedía que regresara. Su padre, según trascendió, prefería que volviera al campo. Él, no obstante, optó por apostar todo una vez más. A partir de ese momento, inició una etapa más intensa de producción de contenido y buscó nuevas oportunidades, entre ellas presentarse en los castings de la Academia, un popular programa de talentos musicales. Y así, cuando parecía que su historia apenas comenzaba a tomar forma, el destino le tenía preparado un desenlace que nadie imaginaba. En ese programa, los participantes compiten frente a un jurado y al público para demostrar quién tiene el mayor talento. Pero también es un espacio donde, en busca de audiencia, muchas historias personales se amplifican y se presentan como dramas dignos del horario estelar. Y en ese escenario, Farruko no recibió un trato preferencial. A pesar de llegar rodeado de seguidores que le pedían fotos y autógrafos, algo poco habitual en una audición inicial, los jueces fueron claros y directos. Para ellos, la popularidad no bastaba. Él, por su parte, audicionó con una canción muy conocida. Pero los jueces no quedaron convencidos y fueron claros. Había demasiado por trabajar y el programa no podía formarlo desde cero, menos aún cuando otros aspirantes tenían una preparación vocal muy superior. Aún así, de la experiencia surgió una nueva oportunidad. El activista y creador de contenido Carlos Eduardo Espina, conocido por apoyar causas sociales y a migrantes en Estados Unidos, supo de él a través de redes. Muchos usuarios bromeaban con que ambos se parecían físicamente y comenzaron a etiquetarlo, diciéndole que ayudara a su hermano perdido. Pero más allá del meme, la historia de Farruko lo conmovió. En un video público, Carlos hizo una propuesta contundente. Ofreció $10,000 o más si era necesario, para que Farruko completara su educación formal. El dinero no sería un regalo libre, sino un apoyo directo para cubrir estudios, materiales y gastos relacionados con su formación académica. Para muchos, era exactamente lo que el joven necesitaba: estabilidad y educación. La oferta se volvió viral. Miles de personas comenzaron a presionarlo en redes para que aceptara, pero la respuesta no fue la que la mayoría esperaba. En un video, Farruko y su equipo reaccionaron de forma ambigua. Primero, el chico, algo incrédulo, le pedía que lo contactara, y de fondo, una voz le repetía que el dinero debía destinarse a sus estudios. Video dirigido a Carlos Espina. Esto, Carlos Espinas, te lo digo, esto es mi palabra. Si no me conocen mi historia, yo te cuento en una videollamada. Si usted nos das tu número, te podemos llamar, te podemos contactarlo. $10,000 aquí son casi como unos 100,000 quetzales. Como 75,000 más o menos. Sí, hecho. Sería para tu estudio, como él lo dice. Pero acto seguido, Farruko habló de compartir el dinero, de coordinarlo como grupo. Hay que compartirlo con la gente, como Dios compartió con sus discípulos antes de muerto. Gracias y bendiciones para todos ustedes. El mensaje generó confusión. Carlos, a su vez, respondió aclarando condiciones. El apoyo sería directamente para Farruko, no para terceros. Además, el dinero no se entregaría en efectivo sin control, sino que debía existir un plan de estudios claro. Y, por último, pidió que no se insinuara que él no cumpliría su palabra. Con el paso de los días, el tono comenzó a tensarse. Desde afuera, daba la impresión de que el equipo de Farruko estaba tratando la oferta como si le estuviera haciendo un favor al activista al aceptarla. Carlos, visiblemente incómodo, dio un ultimátum: 24 horas para confirmar públicamente si aceptaba bajo esas condiciones. La respuesta nunca llegó, y entonces ocurrió algo más preocupante. No solo no hubo respuesta sobre el dinero, tampoco hubo nuevos videos, ni historias, ni publicaciones. El silencio se volvió extraño. Los seguidores empezaron a preguntar qué pasaba. Los días transcurrían y las cuentas de Farruko seguían inactivas. Algunos comenzaron a especular que alguien podía haberle hecho daño, especialmente después de que su nombre se asociara públicamente con una suma considerable de dinero. La alarma se confirmó cuando su familia presentó una denuncia por desaparición. Farruko había sido visto por última vez el lunes 20 de mayo de 2024, después de visitar a algunos familiares. Ese día caminaba por una avenida del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Varias personas se le acercaron para pedirle selfies.
Iba solo, algo poco habitual, ya que normalmente estaba acompañado por miembros de su productora. Después, tomó el transporte público. Las cámaras y testimonios permitieron reconstruir parte del trayecto. Se dirigió hacia una zona conocida por su alta incidencia delictiva. Ahí, cerca de un centro comercial, bajó de un vehículo y abordó un mototaxi. Se presume que fue llevado hacia un callejón interno del barrio. Desde ese momento, su rastro se perdía. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Su teléfono, poco después, apareció apagado. La Fiscalía contra Secuestros abrió una investigación. Algunos jóvenes declararon que ese lunes se le habían acercado para pedirle que promocionara un negocio. Farruko les dijo que tenía prisa. Se despidió y tomó un taxi. Las preguntas eran inevitables. ¿Por qué fue solo a la zona en cuestión? ¿A quién iba a ver? Mientras tanto, en redes sociales, la especulación explotó. Algunos usuarios comenzaron a señalar directamente a Carlos. Argumentaban que su oferta pudo haber puesto a Farruko en la mira de personas que quisieran apropiarse de ese dinero. Al principio, él guardó silencio, y eso bastó para que parte de Internet lo atacara, acusándolo de irresponsable e incluso de estar vinculado a la desaparición. Una creadora de contenido local cuestionó públicamente que no se pronunciara de inmediato e insinuó que su oferta de dinero había sido solo una estrategia para ganar seguidores. Carlos respondió molesto, diciendo que no conocía a esa persona y que lo que insinuaba era grave, pues prácticamente lo estaban responsabilizando. Por último, aclaró que, si de verdad Farruko estaba desaparecido, lo lamentaba y brindaría cualquier apoyo posible, pero fue enfático en algo. No le correspondía a él buscarlo, ni asumir tareas propias de las autoridades. Lejos de calmarse, la presión aumentó. Miles de usuarios comenzaron a compartir un video en el que un hombre afirmaba haber raptado a Farruko. En el clip, el sujeto enviaba un mensaje directo a Carlos. Si quería volver a verlo con vida, debía depositar los $10,000 en una cuenta bancaria. El mensaje era claro: el futuro de Farruko estaba en sus manos. Con la tensión escalando, y mientras las redes discutían culpables, en el mundo real la pregunta era mucho más urgente. ¿Dónde estaba Farruko? Muy pronto, lo que las autoridades descubrirían cambiaría por completo el rumbo de esta historia. Días después de la desaparición, la policía realizó 2 allanamientos en viviendas ubicadas en la zona donde el joven fue visto por última vez, y en la que vecinos habían reportado un fuerte olor a descomposición días antes. En el primer inmueble, las autoridades encontraron armas y varias pertenencias de Farruko, entre ellas su característica gorra roja, la misma que llevaba el día de su desaparición. Con ese hallazgo, el peor escenario comenzó a tomar forma. En la segunda vivienda, abandonada, notaron algo extraño: una zona del piso con cemento aparentemente reciente. Decidieron excavar. A casi 2 metros bajo tierra, encontraron una fosa clandestina. Dentro había un cuerpo envuelto en sábanas. Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Poco después, la confirmación llegó. Se trataba de Farruko. Su madre y su hermano acudieron a reconocerlo. La noticia devastó a su familia. Según las primeras investigaciones, Farruko habría sido llevado con engaños a aquel barrio, específicamente a un sector históricamente señalado como área de influencia de la pandilla, Barrio 18, una de las organizaciones criminales más conocidas de Centroamérica. Una vez allí, según determinaron las autoridades, perdió la vida tras ser sometido a graves agresiones. Se estimó que llevaba enterrado entre 4 y 6 días antes de ser encontrado. La pregunta era inevitable: ¿quién pudo hacerle algo así? Con el avance del caso, surgió una hipótesis. Farruko habría sido contactado por una supuesta mujer a través de perfiles falsos en redes sociales. Ella lo habría citado, ya fuera para una presentación privada o para un encuentro personal. Una vez en el lugar, habría sido interceptado. El escenario, sin duda, volvía a plantear interrogantes difíciles de responder.
Para empezar, resultaba difícil entender por qué había aceptado ir solo a una zona tan peligrosa, tomando varios transportes hasta llegar a ese punto. Más aún, a sabiendas de la desconfianza que había mostrado frente a la oferta pública de ayuda económica. El 26 de mayo de 2024, la policía capturó a Carlos Roberto López Ortiz, de 21 años, señalado como presunto responsable y vinculado a la pandilla. Mientras era conducido esposado a la patrulla, una periodista le preguntó por su presunto rol en los hechos, pero Carlos Roberto permaneció en silencio. También fue detenida una joven de 17 años, identificada como Isis Daniela Cruz. Este segundo arresto generó aún más impacto. Desde hacía 2 años, la adolescente tenía activa una alerta de búsqueda para menores desaparecidos. Por otra parte, en el domicilio allanado se incautó una motocicleta reportada como robada, 2 plantas de cannabis y un altar dedicado a la Santa Muerte. Adicionalmente, aunque no se confirmó oficialmente que la orden proviniera directamente de los líderes de la pandilla fuera de prisión, como parte de la investigación, las autoridades aislaron a varios cabecillas de la organización que se encontraban encarcelados. Mientras tanto, 2 días más tarde, tras el traslado de sus restos a su aldea natal, el joven fue sepultado en medio de escenas de dolor y música, acompañado por cientos de personas que se acercaron a despedirlo. En medio del duelo, Carlos Ospina colaboró con los padres de Farruko para terminar la construcción de su casa, un proyecto que, según allegados, era uno de los sueños que el joven anhelaba concretar. Las redes sociales explotaron con mensajes de despedida y homenajes improvisados, pero también, como suele ocurrir, hipótesis sin fundamento. Uno de los rumores más fuertes señalaba al propio hermano de Farruko, una de las últimas personas en verlo con vida, como posible implicado. Días después, el hermano, visiblemente afectado, dio declaraciones públicas negando cualquier implicación y pidiendo que dejaran de difundir acusaciones falsas. Sin embargo, su rostro serio y su actitud reservada bastaron para que algunos usuarios comenzaran a analizar cada gesto y cada palabra. Además, él había recibido dinero recaudado por seguidores para ayudar a la familia con los gastos, y en Internet eso fue suficiente para convertirlo en sospechoso. En buena medida, la confusión surgió porque existía otro cantante con un nombre muy similar, quien en el pasado había tenido roces públicos con Farruko. En un video que comenzó a circular en ese momento, ese joven decía que si a Farruko le iban a dar dinero, mejor se lo dieran a él, que él sí quería estudiar. Por supuesto, en semejante contexto, aquel mensaje no pasó desapercibido. Lo llamativo era que, pese a su postura pública contra Farruko, ese mismo hombre seguía colaborando con personas del entorno artístico del joven. La coincidencia alimentó sospechas en redes y abrió una nueva línea de conversación: el dinero y el control de su carrera. Usuarios comenzaron a especular que dentro de su círculo no todos estaban de acuerdo con la oferta económica que había recibido. Según comentarios que circularon entonces, algunos preferían que el dinero llegara sin condiciones, lo que permitiría administrarlo con mayor libertad. También se difundió la versión de que Farruko no tenía cuenta bancaria propia y que los ingresos por presentaciones se repartían entre la productora y su familia. Nada de esto fue confirmado oficialmente. Sin embargo, en redes tomó fuerza la hipótesis de que habría aceptado ir a ese barrio porque le prometieron que el pago de esa supuesta presentación sería íntegro para él. Desde ese momento, la conversación digital dejó de centrarse solo en el crimen y empezó a apuntar a su entorno más cercano, en medio de acusaciones, hipótesis y desconfianza. En los hechos, entretanto, la historia tomó un tinte aún más oscuro de lo que cualquiera hubiera imaginado. Porque, para empezar, la investigación comenzó a revelar que había más personas involucradas. Fue justamente lo que ocurrió con la captura de Marcos Daniel Sunum, de 19 años, lo que, a su vez, reforzó la sospecha de que no se trataba de un hecho aislado, sino de algo más amplio. En ese sentido, al avanzar la investigación, el teléfono de Farruko arrojó otro dato clave. Al revisar sus mensajes, las autoridades confirmaron que, el día de su desaparición, había estado en contacto con una joven de 15 años llamada Beverly Pineda. Habían acordado verse, y de hecho, cámaras de seguridad los captaron subiendo juntos a un mototaxi rumbo al mismo barrio, donde después todo se tornaría fatal. Dentro de una vivienda de la zona, Beverly se tomó fotografías con él. Serían las últimas imágenes de ambos con vida. Poco después,
Las autoridades confirmaron que el cuerpo de la joven también fue hallado enterrado en el mismo sector. Ella tenía activa una alerta por desaparición desde hacía 50 días y, al igual que Farruko, tampoco había informado a su familia a dónde se dirigía ese día. Pero el horror no terminaba ahí. En ese mismo sector se halló el cuerpo de otra adolescente, Ashlyn Saraya Sañón, de 16 años. Para las autoridades, todo parecía apuntar que ambas chicas formaban parte de la célula criminal. Había alguien que podía aportar claridad a lo sucedido, justamente la última persona que vio a Beverly y a Farruko con vida, el mototaxista. Pero ese testimonio nunca llegó. El mismo día en que se confirmó la identidad del cuerpo de Farruko, el mototaxista también fue hallado sin vida. Según informaron las autoridades, había recibido múltiples impactos de bala. De tal modo, con el único testigo clave silenciado, el caso, que ya era trágico, se convirtió en un rompecabezas aún más siniestro. Y entonces, los medios comenzaron a mencionar a un nuevo nombre: Hilario Roberto Velázquez Arana, un joven de 18 años, señalado como presunto autor material del crimen. Su nombre empezó a circular acompañado de un video que muchos ya habían visto antes mientras el caso ya estaba en el centro de la atención nacional, pero que ahora adquiría un significado completamente distinto. Se trataba de una videollamada en la que Hilario comenzaba diciendo que iba a contar su parte, lo que vio y lo que pasó. Yo voy a contar mi parte y lo que yo vi y lo que pasó. El clip generó más preguntas que respuestas. ¿Quién lo grabó? ¿Quién decidió subirlo? ¿Fue una confesión improvisada? ¿O un mensaje dirigido a alguien más? Lo que sí se confirmó fue que Hilario mantenía comunicación con uno de los líderes de la pandilla que se encontraba en prisión. Además, peritajes revelaron que sus huellas fueron halladas cerca de la escena del crimen. Pero la situación se volvió todavía más peligrosa cuando trascendió que habría intentado incriminar a otros miembros de la pandilla para reducir su propia responsabilidad. Eso cambió todo, porque ya no solo lo buscaban las autoridades, también, presuntamente, miembros de la misma estructura criminal. Desde ese momento comenzó a tomar fuerza una hipótesis inquietante: que varias muertes posteriores no fueron coincidencia, sino intentos de eliminar posibles testigos. Sin embargo, cuando ese video salió a la luz, Hilario ya estaba prófugo. Para colmo, poco después, se reportó que su medio hermano había perdido la vida de forma violenta, lo que fue interpretado por muchos como una represalia. Entretanto, Isis fue procesada en la jurisdicción de adolescentes por su presunta participación en el crimen de Farruko. Durante el proceso, fue incorporada como testigo protegido, lo que permitió su salida del sistema de detención juvenil mientras colaboraba con la investigación. Posteriormente, el juzgado de menores la encontró culpable de asesinato en grado de complicidad y le impuso una sanción de 2 años conforme a la legislación aplicable a adolescentes en conflicto con la ley penal. Finalmente, en agosto de 2025, comenzó el juicio contra Carlos y Marcos, ambos señalados como integrantes de la pandilla que operaba en el sector donde ocurrió el crimen. Y aunque el proceso se centró específicamente en el final de Farruko, durante las audiencias también salieron a la luz elementos vinculados a las otras muertes registradas en la zona. Durante varias audiencias, el Ministerio Público presentó peritajes, testimonios y evidencia clave. Uno de los momentos más impactantes fue la declaración de un testigo que afirmó tener conocimiento de que Hilario también habría perdido la vida y que podría estar enterrado en una vivienda del mismo barrio. En ese contexto, también se mencionó a un menor de 13 años, identificado como Elton Iván Mejía. Aunque en etapas iniciales fue reportado como detenido, nuevas diligencias determinaron que tampoco estaba con vida, por lo que no llegó a enfrentar proceso judicial. Las autoridades presumían que ambos, al igual que Beverly y Ashlyn, habrían sido eliminados por la misma estructura criminal al haber cometido el crimen sin autorización de los líderes de la pandilla. Al mes siguiente, tras más de un año de investigación, el tribunal dictó sentencia. Marcos Daniel Sunún fue condenado por asesinato en grado de autor, con agravantes que incluyeron el uso de menores en la comisión del crimen, y recibió 29 años y 8 meses de prisión. Por su parte, Carlos Roberto López Ortiz fue condenado por asesinato en grado de complicidad y sentenciado a 20 años y 8 meses de cárcel. Sin embargo,
persiste una zona gris difícil de ignorar. Y es que, si bien la justicia estableció responsabilidades, no terminó de explicar el entramado que rodeó el repentino final de Farruko. El expediente puede estar cerrado, pero la historia deja preguntas abiertas. Porque, al final, más allá de las estructuras criminales y las sentencias, queda la paradoja de un joven que, nadando contra la corriente, salió de su entorno para perseguir un sueño, pero terminó cruzándose con quienes le ofrecieron una oportunidad que resultó ser una trampa. Así las cosas, no fue el deseo de crecer lo que llevó a Farruko a ese destino, sino la tragedia de cruzarse con las personas equivocadas en el momento equivocado. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿crees que si Farruko no hubiera aceptado aquella invitación, su destino habría sido distinto? ¿O, por el contrario, piensas que su entorno hacía inevitable que algo así ocurriera? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete, si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.